Continuamos en el living, recibimos a Daisy Iglesias una vez más, consejera de ANEP. Estaremos hablando de varios temas de actualidad. Ustedes recuerdan que la consigna de la jornada tiene que ver con situaciones de violencia dentro de centros educativos y le estamos preguntando a ustedes que están del otro lado qué se debería hacer para poder evitarlo, si allí aparecen un montón de alternativas. Pero lo que también queremos entender es la profundidad del problema, ¿no? Ir a la raíz, por eso es que la convocamos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. No, un placer siempre y estar en diálogo con ustedes y con la audiencia para mí es un gusto. ¿Estuviste presente a nivel mediático en esta situación que se vivió en la escuela 123 de Jardines del Hipódromo, que fue una de las más sonadas, que lamentablemente tuvo luego otros episodios de violencia en centros educativos? Atacaron a una niña de 12 años, también, otros niños en el interior del país con armas blancas, un montón de cosas que vos decís, pero esto no... ¿Qué es lo que está No lo pasando? reconocemos, No no lo lo reconocemos reconocemos como propio, ¿no? como uruguayo. Exacto, eso. Y creo que es una sensación la que me pasa a mí, le compartida con un montón de Bueno, televidentes, por creo ejemplo, que ¿no? somos varios los que compartimos tu sensación, yo también. Debo decirte que a raíz de los insucesos de la escuela que tú mencionaste, Montevideo, donde fue esa irrupción de un grupo de adolescentes y adultos en la escuela, uno se pone a pensar, ¿verdad? Porque no simplemente actuás, también reflexionás sobre la acción. Y yo comencé a insistir en mi cabeza y para mí, y lo hago público en toda oportunidad que puedo, que tal vez estemos mirando el problema desenfocado. Nosotros hablamos de la violencia en la escuela o de la violencia en la escuela técnica, en la UTU, o de la violencia en el liceo, porque hubo un suceso a golpes de 2 jovencitas dentro de un liceo a los 2 días o 3 días de sucedido lo de la escuela primaria, que fue, quedabas impactado, eran muchachitas. Sí, a la hora del recreo, además, dentro del centro educativo. Sí, eso fue dentro del centro educativo. Y también hubo el tema de una odontóloga golpeada en la cara por una paciente de 16 años. Entonces, cuando tú ves todo eso, decís, bueno, la institución, ¿qué le está pasando? Y que está haciendo reflejo de un contexto en el cual esas conductas son válidas. Entonces, por lo menos comienzas a mirar más allá de las fronteras o de la escuela o del policlínico o del lugar de la institución que se trate. Y me parece que debería hacerse una buena revisión de qué ha pasado en el contexto social y qué mensajes damos al contexto social. Porque lo que yo tengo temor, yo oía los comentarios de varios oyentes, todos sumados al debate y correspondientes con alguna línea de enfoque, porque lo que dicen alguna corriente lo está enfocando, pero hablan de la escuela. Y en realidad no se trata de la escuela o del liceo o de la UTU o del policlínico o del sanatorio. Se trata de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, yo digo, ¿podremos seguir dirigiendo mensajes de bien público desde el Poder Ejecutivo exclusivamente focalizados en la escuela? No. De que no haya violencia en la escuela, o habrá que dar un paso más y decir que tenemos un muy importante cambio social, que no nos reconocemos muchísimos de nosotros en ese cambio social, pero que hay otros que sí se reconocen. Yo entiendo perfectamente y coincido, ¿no?, en que tenemos que entender que el problema, es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, de los niveles de violencia, pero uno piensa que la escuela debería ser un lugar intocable, al menos en el imaginario. Y ahí pienso también la preparación de los docentes como un protocolo ante este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo ataco el problema de manera inmediata mientras estudio a fondo la problemática? Claro, pero fíjate que tú tuviste en el interior, en la semana pasada creo, una médica amenazada o golpeada. No era la señora, la odontóloga del puñetazo. No, y 2 niños con armas blancas también, amenazando a sus compañeros. Pero estaba atendiendo a un paciente. Porque tú dices la educación por un lado, pero la salud, donde tú estás de repente tratando de salvar una vida o atendiendo una situación, evitando que se vuelva crítica, y tú recibes una agresión que motivó hasta una conferencia de prensa. Entonces, cuando yo te digo que se trata de pensar más allá de
de las fronteras de una institución en particular, es porque también va a llegar el caso que tú tengas que implementar a médicos, a enfermeros, para ver cómo resuelven una situación de violencia, porque les están pegando. Claro. Y en algunos casos el golpe es más duro que el golpe que reciben algunos docentes. Pero no pretendo evadir para nada, lo que pretendo decir es la magnitud del problema. No pretendo evadir que sí, que tiene que haber una formación. Desterrar algunos mitos. Los docentes en el caso de primaria son el 100% titulados. Y en sus carreras, desde hace un tiempo atrás, está incorporado el análisis de estas situaciones. O sea, no estamos hablando frente a personas que estén desarmadas. Lo que sucede es que la teoría y las teorías que desarrollamos son teorías que se dan de golpes con las otras conductas. Yo oí a alguien un comentario, Anaí creo que era, Anaí o Analía. Analía creo que es, Analía de Piriápolis. Analía de Piriápolis, y decía, bueno, algo así, si me equivoco, por favor me corriges. El discurso de que el diálogo, de que no se puede responder con violencia, situaciones de violencia, estaba como agotado. ¿Y cómo quiere que respondamos? El tema es cómo hacer entender a alguien que está fuera del código que puede tener Analía, que puedes tener tuyo o tus otros oyentes, que tiene otro código, que cree que con el empujón o con el golpe, su forma de reafirmarse en el mundo, es su forma de estar en el mundo, que eso no es lo que es aceptado. Solo una aclaración. Hace años atrás yo oía que en la sociedad hablábamos de la segmentación social. Tal vez los oyentes lo sepan. Todos formábamos parte de distintos segmentos, pero todos teníamos una idea, qué es lo que debe ser. O sea, qué es lo aceptable. Nos adecuábamos independientemente de cumplirlo o no a eso aceptable. La teoría de los fragmentos sociales rompe eso. El fragmento social no tiene una idea común con el otro fragmento o el otro fragmento sobre lo que debe ser lo que él quiere. No le interesa debatirlo y trata de imponerlo. Y esa realidad para mí no está analizada. Y no es solo un discurso educativo, tiene que ser un discurso político. Allí, siguiendo un poco tu razonamiento, obviamente que hay que trabajar con las familias, porque no podemos pretender que la educación dependa únicamente del centro educativo, pero también brindar herramientas a los centros educativos. Y me refiero a presupuesto, me refiero a situaciones que involucren a psicólogos, asistentes sociales, técnicos más allá de los docentes. Sí, mira, en primer lugar hay una cuestión muy importante. Los docentes no son el centro ni de la escuela ni del liceo. El centro son los estudiantes. Pero sin docentes no hay educación. Así que tú no puedes tener a lo que son las manos de educación que se sientan solas, abandonadas o dejadas de lado. Porque si tú al golpe físico le sumas la sensación de que me dejan de lado y no me contemplan, entonces tú tienes una tormenta perfecta, no vas a resolver nada. Entonces te diría que hacia los docentes, no me importa si son de primaria, si son de secundaria, si son de UTU, lo que tiene que haber es continentación. Lo que tiene que haber es un debate, pero no un debate chabacán, no un debate del... No estoy diciendo que sea chabacán reflexionar con la institución el día después, digo, pero no circunscripto al día después, sino un debate donde reubique su rol en la sociedad. Además lo hemos hablado aquí en el programa de que se ha perdido el respeto muchas veces a la figura del docente, ¿no? A todo, pero ese es un problema del fragmento. No tengo respeto cuando estábamos, por decirlo groseramente, por favor, si hay algún académico escuchando, se va a enojar conmigo, pero lo voy a decir groseramente. Cuando estábamos segmentados, todos sabíamos que se debía respetar, aunque a veces había alguno que se pasara de listo. Cuando estamos fragmentados, hay un sector cultural que entiende que no debe respetar y que sus códigos de respeto son otros. Por eso muchas veces en la formación docente tienes que cambiar hasta la forma de hablar. Si tú a una persona que tiene un mundo cultural tan diferente lo tratas idéntico, de che, de vos, de tú, inmediatamente las fronteras se rompen. Y si las fronteras se rompen, entonces la imposición de su código es una posibilidad. Y no estoy hablando de distanciarse de nadie, estoy hablando de que
a mi modo de ver, esto no está suficientemente analizado, no discutido, analizado. ¿Y la solución podría llegar a ser extender las escuelas de tiempo completo como aspira el gobierno? Bueno, el gobierno no aspira a extender las escuelas de tiempo completo, aspira a extender el tiempo pedagógico, que son cosas distintas. Si tú miras en el mensaje original del Poder Ejecutivo, se hablaba en su fundamentación de la extensión del tiempo, pero no es, y no creaba cargos, 0 cargos. Por tanto, tú decías, pero ¿cómo va a extenderse el tiempo? Sí, es algo que no entendí mucho, porque en realidad Porque no hay presupuesto para cargos. el modelo de escuela de tiempo completo es un modelo de escuela de 8 horas. Sí. Está el límite institucional, está el chico allí. El modelo de liceo de tiempo completo o tiempo extendido, está la actividad dentro del liceo, se hace responsable la ANEP, Claro. Son los currículum. La extensión del tiempo pedagógico puede querer decir una cosa distinta. O sea, yo puedo ir hasta determinado horario al liceo y luego se extiende el tiempo pedagógico con otras actividades en la comunidad y con otros organismos públicos. Por ejemplo, alguien puede decir, esta institución tiene 6 horas de funcionamiento, pero le agrego 3 más porque está el club de niños del INAU. O le agrego 3 más porque hay una actividad de educación física. Entonces, en este momento sería más preciso para las líneas que hoy están sobre la mesa, hablar de extensión del tiempo más que de instituciones educativas de tiempo extendido. ¿Es bueno o es malo? Para mí el modelo debe ser la escuela de tiempo completo, debe ser liceo de tiempo completo, o sea, donde la ANEP como ANEP se haga cargo de qué se aprende, de cómo se enseña, pero hay otros modelos y me consta y alcanzaba con leer el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo que establecía en su fundamento la extensión del tiempo y agregaba recurriendo a otras instituciones sociales o estatales. Pero sin transferencias, o sea... No, sin transferencia. Lo pregunté especialmente porque esto se debatió en Codicen y yo pregunté especialmente si iba a haber transferencia de recursos. Lo pregunté amplio porque a veces uno entiende que la transferencia es en dineros, contantes y sonantes, y puede haber otras transferencias que sean en trabajados. Claro. Bueno, lo decía una televidente que decía, bueno, pases en comisión, de repente, de psicólogos o demás. No, pero eso es otro aspecto, en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo, si tú convenias con, no sé, el Instituto de Educación Física, y tienes una plaza de deportes y dices, bueno, acá van a estar hasta esta hora, después se van a la plaza de deportes, perdón, no, que tenés agua, así que a cargo de los responsables de ese lugar, y lo tomo como extensión del tiempo, tú allí puedes hablar de transferencias de dineros. A mí se me señaló que no iba a haber transferencia de dineros. No se me habló del resto, si había transferencias de cargos o de recursos o de uso de espacios locativos por parte de otras instituciones. Yo sé que transferencias en dinero no va a haber. El desarrollo del modelo es otra cosa. Y respecto a lo que tú planteas de otros técnicos, es muy difícil, en teoría es bueno, en el discurso es bueno, pero es muy difícil poner asistentes sociales o psicólogos por cada escuela y cada liceo, empezando que tienes liceos de 1000 estudiantes, así que tendrías que poner más de uno. Por lo tanto, yo, esto es personal, lo que miro allí es que más que transformar a la institución educativa, además de institución educativa, en un policlínico, hay que tratar de conveniar con quien cumple la función de la salud. Y escuché he estado promocionando esta idea, pero no he tenido mucho eco. Estuve hablando con gente vinculada a Naciones Unidas que me hablaba de un modelo en el cual se podía formar un centro donde en ese centro, un centro zonal, solo tuvieran prioridad los alumnos de escuelas, de liceos y de UTU, que tuviera médico, que tuviera psiquiatra, que tuviera trabajador social,
y que a su vez brindara algún tipo de espacio para otras actividades complementarias de los jóvenes. Y me decían muy claro, me decían, bueno, usted imagine, por ejemplo, la zona de Paso Molino. ¿Cuántas escuelas juntas tiene? ¿Cuántos liceos? ¿Cuántas UTU? Ese núcleo que depende de otros organismos solo atendería a los alumnos, niños y jóvenes de esos lugares. A mí me pareció bueno como para hacer un piloto en ese sentido, pero he predicado en el desierto. El histórico reclamo del 6+1, bueno, no existe. No se alcanzó. No. Ahora hubo una redistribución en el Senado. Bueno, estoy tratando de conseguir, creo que todos estamos tratando de puntualizar. Se me ha hablado de 300 millones que podrían estar afectados a rubro cero, eso podría redundar en crear cargos. Ustedes saben que yo junto con un grupo cívico impulsamos, lo conseguimos en diputados, pero después el Senado nos cortó las alas. Habíamos conseguido 60 millones de pesos por año para la creación de cargos para inclusión, que no significaba violentar ninguna autonomía de nadie, porque el Parlamento vota dinero para cargos. Bueno, de senadores entendieron que no correspondía, y nos quedamos sin esos recursos para lo que hoy es uno de los temas más duros de la educación pública, la inclusión. Porque cuando hablas de inclusión, no solo hablas de personas en situación de discapacidad, no solo de las personas sordas, no solo de las que tienen trastornos visuales, no solo de las que tienen trastornos intelectuales, cognitivos o trastornos del espectro autista, sino que hablas de otra realidad. El jovencito que viene de esos fragmentos de los que hablaba hoy, que tienen otro código de comunicación, otros registros, otra forma de entender el respeto, y que muchas veces no cumple con sus aprendizajes o con los aprendizajes que esperamos por otras causales culturales y sociales. Esto está hoy a flor de piel en casi todas las aulas de todos los niveles. Para mí equivocóse los senadores del país, se equivocaron, pero ellos son los senadores y yo simplemente opino sobre el hecho. Bueno, pero la inclusión sabemos que también es uno de los grandes desafíos que tiene, y además donde está la mirada puesta, ¿no? Cuando hablamos de la educación, está la extensión, como dijimos, pedagógica, pero la inclusión también es otra de las... Está mal, hoy está mal. Está muy mal. Está mal. Faltan manos y falta formación. Totalmente. Y además estamos cerrando un año donde, bueno, comenzó una nueva gestión con una reforma educativa a medio camino. Los movimientos. Exactamente. Entonces, me gustaría preguntarte justamente eso. ¿Cómo sentís que han tomado este año esta reforma? ¿Qué va a pasar? Porque también genera mucha incertidumbre, ¿no? Para todo el cuerpo docente, pero también para las familias. Bueno, fue un año agitado, ¿verdad? Ustedes fueron testigos de estas situaciones de violencia, de conflictos, de ocupaciones a lo largo y ancho de todo el país, en formación, en todos los niveles de educación. En todos los niveles. Enojos, gente enojada. Yo la veía en algunas manifestaciones que me acerqué a saludar y veía el grado de enojo. La transformación educativa realizada por la anterior administración tenía un conjunto de fundamentos académicos y construyó toda una estructura. Otros vinieron, entre los cuales me incluyo yo en el aspecto crítico, que no veíamos que esa transformación educativa diera respuesta a lo que hoy se reclama fundamentalmente en el mundo, que son los aprendizajes, y que son aprendizajes consistentes y sólidos. A mí me parecía que la reforma educativa, sobre todo en su primera formulación, cuando era exclusivamente competencial, que la gente dirá, ¡ay, las competencias! Las competencias es, lo voy a decir groseramente, es como lavar un programa. O sea, tú le quitas complejidad, le quitas enseñanza disciplinar, y tú vas a lo que es esperable que la persona haga y a qué herramientas necesita para hacer algo concreto. Pero eso rompe con la lógica de las disciplinas
y nadie puede juntar interdisciplinar si no tiene los contenidos aprendidos. En parte creo que con la nueva administración coincidimos en esta visión de la necesidad de reequilibrar con asignaturas y contenidos. En un año no se pudo hacer, se ha hecho un cambio muy menor, muy superficial, pero algún cambio al fin, y esto se ha planificado para el 26 para dar tiempo a los debates académicos y profesionales que sean necesarios. De todas maneras, hay muchas cosas en duda. Una de ellas, nosotros oímos alguna declaración sobre los exámenes de quien hoy es el encargado en Codicen, en ANEP, de estos temas. Son temas muy delicados. Mucha gente puede volcarse hacia que no existan exámenes, particularmente pensando en sus hijos o en sus sobrinos o en alguna situación particular. Pero nadie debe olvidar nunca que la educación es acreditación. Y si yo no acredito en sexto, o no acredito en el séptimo, o no acredito en el octavo, lo voy a hacer en algún momento. Y está en el mundo, hay países que no han flexibilizado todos los controles, hasta un momento, cuando llegas al preuniversitario. Ahí se acabó. Ahí tú tienes que rendir un examen para ver si puedes dar el salto. Y que no nos vayamos a encontrar, como se encontraron en algunos países, que cuando llegaba acá el estudiante no podía seguir adelante porque no tenía aprendizajes realizados que lo habilitaran, pero tenía un título de cursos terminados. Sí. Por lo tanto, no podía volver a recursar. Bueno, tengo muchísimos temas tenemos poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por el ausentismo educativo, que es uno de los grandes problemas que venimos arrastrando también desde hace ya muchísimos años. Las medidas que se están tomando justamente para poder evitarlo, si son las correctas o no. Y también ahí esa reflexión, ¿no?, de que probablemente tenga que ver también con lo que se ofrece dentro de las aulas, ¿no? Sí y no. No vamos a poder abordar el ausentismo hasta que no sepamos dónde están cuando no están. Y mira, solo para demostrarte el grado de interrelación que tienen los temas, yo planteé esto como una investigación, me lo había planteado y lo tengo pendiente todavía. ¿Dónde están cuando no están? Porque en algún lugar están. No están donde deben, pero están en otro. Y con los prejuicios que a veces uno tiene, dije, bueno, estos chicos deben estar en el barrio, en la vereda, no sé, haciendo qué cosas. Y me choqué con una realidad de un académico que me dijo, pero yo supervisé una investigación sobre ese tema. ¿Y sabes cuál era uno de los factores que incidían en el ausentismo? Los tiempos pantalla. No dormían en la noche por los tiempos pantalla y al otro día no asistían. Por lo tanto, yo creo que no se puede tomar un tema que es la no asistencia de una manera muy esquemática. Tenés que abrir la mirada, pero también tenés, y esto es lo que yo te decía respecto a las responsabilidades. En el mundo hay derechos, a mí me parece genial que haya derechos. Ahora, no hablamos nunca de los deberes, porque si tú tienes un chico de 8, 9 años, o de 12 o 14, y tú ves que no va a donde debe ir, claro, ¿tú qué haces como mamá? O como tía, o como abuela. No, es tu obligación, porque el Estado uruguayo te lo da gratis. Tú no pagas matrícula como en otros lugares, y porque además es tu futuro. Sin embargo, ¿dónde están los papis y las mamis cuando los niños o los jovencitos faltan en forma sistemática? Entonces también allí el discurso social tiene que ser sobre las responsabilidades del mundo adulto. Totalmente. Ya que mencionas el tema de las pantallas, acá hicimos una rueda de diálogo sobre la prohibición o no del uso de teléfonos celulares dentro de los centros educativos. Y es algo que también, ¿no? Sabemos que hay experiencias en otras partes del mundo que están, están volviendo para atrás, ¿no? Sí, y mira, yo hacía un trabajo sobre adicciones, prevención de adicciones en niños y jóvenes en San Carlos, aprovecho para saludar si hay alguien mirando, y tú sabes que estaba la platea llena de estudiantes, pero llena, debía haber como 100 y pico de estudiantes, padres y demás. Se para una jovencita, toma el micrófono y dice,
Yo voy a hablar de lo que a mí me pasa, porque yo estoy con el psiquiatra, porque yo soy adicta a la pantalla. Yo no podía creer lo que oía. Entonces, la adicción a la pantalla, el no poder despegarse, las horas de sueño y el cambio del tipo de sueño, también es una cosa que debería analizarse. Y creo que no vamos a poder abordar el tema de las inasistencias si no sabemos su causa y no la podemos superficializar. Daisy, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto recibirte, nos quedaríamos charlando durante toda la tarde. Y yo con cerrar. Los oyentes tan fantásticos que pero, tú tienes, que oí algunos de sus comentarios. Sí, pero me parece que es súper importante, ¿no? Tener estos espacios de reflexión, ¿no? Como para poder entender el porqué de los problemas, sino quedarnos únicamente con la noticia. Exactamente, ¿no? Y poder profundizarlos, porque en los aportes de todos siempre hay una cuota de razón. Bueno, siguen llegando un montón de mensajes. Buenas tardes, la solución sería trabajar para evitar la violencia de la sociedad toda, menos películas violentas para la televisión, videojuegos y demás. Bueno, siguen llegando muchísimas propuestas. Pero ves, se empieza a hablar de lo que pasa fuera del muro institucional, y a mí me parece que por allí va el debate de los uruguayos. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, un placer. Hacemos una tanda y enseguida venimos. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya están